Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amigas y amigos, muy bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Le damos la bienvenida a mi amigo el maestro Alfredo Estrada Caravantes, quien siempre me hace el honor de acompañarme con su presencia y sus reflexiones. Pues amigas y amigos, ha sido un fin de semana muy movido. Vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con lo que está pasando. Pues es deplorable lo que sucede, Alfredo, sí, pero también creo que no hay que extradimensionar, ¿no? Extradimensionar, efectivamente, porque pareciera como que se cumplen los objetivos de la delincuencia cuando de que la gente le dé miedo, que le dé miedo, que no salgan, porque ahorita, bueno, en Tijuana por lo menos, ahorita en estos momentos, sábado al mediodía, pues es evidente que hay muchísimo menos gente en la calle de lo que hubiera normalmente. Claro. ¿No? O sea, y es normal. Sí afectó. Y sí. No, a mí me habló anoche una sobrina que tengo viviendo en Madrid, ¿no? Hasta allá llegó la noticia, ¿no? Mi hijo que está estudiando en Londres. ¡Ay, papá, qué está pasando! Sí. Por todas partes se mueve ahora muy rápidamente la información. Sí. Y hay que aclarar, pues bueno, para la gente que nos busca de fuera, que no ha habido pérdidas humanas que lamentar, afortunadamente. Miren, amigos, ¿no? Esto está sucediendo en el país. Sucedió en Jalisco, Zapopan. Sucedió en Guanajuato. Sucedió en Caborca. Sucedió en Chihuahua, en Ciudad Juárez, recientemente. Es, por supuesto, un reto de la delincuencia que hace a las instituciones. Pero en el caso de Baja California, nosotros tenemos que confiar. El Ejército Mexicano es una institución muy sólida y está con nosotros. Y la Guardia Nacional es una nueva institución, quien es una policía nacional, y está también con nosotros. Entonces, confiemos en las instituciones y confiemos que en Baja California habemos gente de bien, más de bien que de mal. Entonces, esto va a pasar como han sucedido tantas otras crisis y suceden crisis en las ciudades. Tengan la seguridad que la vamos a superar. Pero vamos a concentrarnos en varios temas, Alfredo. Sí. Porque esta semana estuvo muy movida de información y de noticias, y una de ellas, pues que es por supuesto importante y que nos concierne, es el hecho de que la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, con sede en la Ciudad de México, regresó, dicen en aunque nunca se había ido, ¿no? El escaño a nuestro amigo Jaime Bonilla. Y yo quiero platicar y te quiero preguntar a ti por los excesos. Sí, esto es creo que habría que darle contexto a esta nota diciendo que este Tribunal Electoral, y a ti te tocó institucionalmente diseñarlo desde hace algunos años, bueno, ya varias décadas, ¿no? Sí, claro. Cuando había una muy objetiva y un justo reclamo de la sociedad de que querían elecciones en donde no subsistiera la sospecha. Se crearon muchas instituciones, entonces era el IFE y este tribunal o un tribunal electoral para que fueran ahí magistrados los que determinaran en última instancia si había habido algún problema de ilegalidad en las elecciones y eventualmente poderlo reponer antes de que se tomara posesión al funcionario electo. Para eso se creó, para darle certidumbre a las elecciones, ¿no? Y ha funcionado, bueno, pues ha tenido sus momentos de que ha generado mucha confianza. Pero ya platicábamos la semana pasada que ha habido excesos, ¿no? Exactamente. Mira, el primer tribunal que se creó en 1985 por ley, ¿no? Y se creó por la influencia de un amigo nuestro querido
siempre muy recordado Héctor Fix Zamudio. Él había escrito un pequeño librito que se llama La Introducción a los Tribunales Administrativos, que yo lo había leído muy bien. Y cuando estoy participando en esta reforma electoral de 85, yo propuse como una novedad crear un tribunal electoral, porque lo que dices tú muy bien, antes la elección la organizaba el Estado y creaba unos órganos, y esos órganos eran los que a su vez... Y la calificación final era de los propios órganos que habían sido electos, ¿no? Así es. Entonces, pues no, la gente no quería ese esquema. Creamos este tribunal electoral que se llamó de lo contencioso administrativo, limitado y creado por el Código Federal Electoral, que es el primer código federal que hay en México. Sí, la idea era que fueran jueces objetivos profesionales los que se encargaran. ¿Cómo se llamaba este que fue director de la Facultad de Derecho, fue presidente? Miguel Acosta Romero. Miguel Acosta Romero, administrativista de primera. Fue el primer presidente del tribunal. Fue primero Sánchez Bringas, Fernando Franco González Sala, que ahora es ministro de la... Edmundo Elías Musi, no sé si también estuvo ahí. Elías Musi, muchos profesores de la facultad. ¿No? Pues en ese momento recurriste a lo que estaba más a la mano. Pero se ha extralimitado el tribunal, Sí. o sea... Últimamente ha dado unos bandazos, por decirle de una manera elegante. ¿Qué es lo más importante? El voto. Claro, que se respete Se el voto. respete el voto de los Para eso se ciudadanos. hizo. Para eso se hizo, no para anularlo y estar por encima de Sí, ya en la la ley, del resultado de una elección. En el programa de la semana pasada comentabas tú ya también otra extralimitación, pero que ya raya en lo absurdo, que es en el que el tribunal le está diciendo al Congreso o a la Cámara de Diputados que tiene que sacar a un diputado de un partido y Sí, meter a claro, otro a la comisión permanente. No tiene nada que ver eso con el voto popular. Claro, ¿no? déjame que la gente entienda, ¿no? Que hay un capítulo en la Constitución que se llama incompatibilidades parlamentarias. Sí, ya por lo que hace el asunto del senador Bonilla. Del senador Bonilla. ¿Y eso qué quiere decir? Que los que crearon la Constitución dentro de esta arquitectura determinaron que no quieren que una persona sea a la vez empleado de la Federación y empleado De alguna entidad de federativa. alguna entidad federativa, de un estado. Y no quiere que tenga un puesto federal y un que a la vez puesto esté usando un local. puesto estatal. O sea, eso es lo que prohíbe. Y el artículo claramente dice que ninguna persona puede, y esta es la clave, dice ejercer, desempeñar. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos. Entonces, en el caso del senador Bonilla, era claro que él no estaba desempeñando dos cargos a la vez, que él era el gobernador constitucional que le dijo al Senado voy a desempeñar mi cargo de gobernador. Tan es así que convocaron al su suplente y claro. durante 2 años estuvo ejerciendo este cargo el suplente. Entonces no se desempeñó simultáneamente dos cargos, que es lo que prohíbe la Constitución. La Constitución, Claro. para que no haya ese choque de intereses entre lo federal y lo local. Ese es, dijéramos, el bien jurídicamente tutelado. Como Pero dicen los lo teóricos. peor de todo, no sé si lo peor, lo mejor de todo, es que ahora que resuelve en una impugnación la Sala Superior, resuelve una impugnación que se hace a un fallo que dictó la Sala Regional de Guadalajara, mediante el cual dictaminó que no podía ocupar ya ese cargo el senador Bonilla. Al impugnar si se va a la Ciudad de México, lo peor del caso es que ni siquiera tuvieron que meter a eso. Y digo lo peor porque desde origen había un problema en este intento por despojar al senador de su Y debió escaño. haber dicho el Tribunal de Guadalajara, soy incompetente, Claro. porque ese es un asunto o del Senado o a través de una controversia constitucional con la Corte. Pero yo solamente califico cuestiones que tienen que ver con las elecciones, con las casillas, con los requisitos de los... Eso era lo que tuvo que haber hecho para resolver el fondo en ese momento, el fondo de lo que hace el tribunal, ¿no? Claro. Pero todavía hubo otra ilicitud en esta solicitud para despojar al senador de su escaño, y es el que pues un organismo estatal del PAN fue el que solicitó esto. Cuando se estaba hablando de un funcionario electo popularmente, pero a nivel federal, la esfera federal. Entonces, bueno, ¿qué tenía que hacer? Es como si un funcionario o un dirigente municipal está tratando de meterse en asuntos que son, en este caso, digo, pensado así,
pues que están en la esfera federal de un partido, ¿no? Es decir, si se quiere, es una formalidad, pero desde ahí venía mal todo, ¿no? Es que es muy importante. Miren, en el caso del derecho, las formalidades son fundamentales. Claro. O sea, cuando uno recibe una demanda, lo primero que ve es, ¿tiene atribuciones para hacerla? Exacto. ¿No? ¿Tiene atribuciones para recibirla? ¿Tiene y desde ahí tuvieron que haber desechado desde ahí deben haber dicho, no, dispénsame, pero que me pida un ciudadano de Baja California algo que tiene que ver sobre la organización interna del Senado. No, se llama legitimación. No estás legitimado para presentar esa solicitud, te la rechazo. Pero no, la recibieron. Y la resolvieron. En un exceso también, por llamarlo elegante, ¿no? O sea, eso fue es que te voy a decir una cosa. No quisiera que se fuera a malinterpretar lo que digo, pero hace falta conducción política del gobierno. Cuando yo estaba en la Secretaría de Gobernación, nosotros teníamos relación con los ministros y con el Poder Judicial, que es una de las funciones de la Secretaría de Gobernación. Y no le decíamos qué hacer, pero sí también se presentaba el punto de vista. El punto de vista, claro. Y hoy lo que se ve, pues es que cada quien anda sueltos por la suya. Pero bueno, al final de cuentas, aunque no es con el argumento que se debió, qué bueno que el ingeniero Jaime Bonilla nuevamente es senador de la República. Ese puesto se lo dio el electorado a través de un voto súper mayoritario, con una enorme votación en la historia de... Que es la cereza del pastel, ¿no? Que fue un senador electo por la mayor cantidad de votos que ha tenido cualquier candidato, y aún así todo lo que... Y por eso digo pasar, que, ¿no?, cuando se presente una controversia de esta naturaleza, siempre los tribunales electorales deben salvaguardar la decisión del voto popular, del voto popular sobre cualquier cosa. Claro. A lo mejor puede haber otra sanción, puede haber otro castigo al partido político. Pero no pueden dejar sin efectos o sin consecuencias la decisión de la mayoría del voto popular. Entonces, bueno, bienvenido, senador Bonilla. Baja California estará muy bien representada con usted. Los temas de la frontera, los temas económicos, los temas que usted ha impulsado, pues seguramente van a recobrar y tendrán más fuerza y más presencia en ese recinto federal que es por naturaleza, aunque no funciona así, la voz de los estados. Bueno, otro tema caliente, también caliente, Alfredo, ha sido que, bueno, ya sabes que hay una moratoria constitucional, ¿verdad? Que se enojaron los partidos políticos, ¿no?, la oposición, y le dijeron al presidente: no vamos a votar nada a favor de ninguna reforma constitucional. Se llama chantaje. No, y se llama, ¿para qué vas al...? Pues sí. ¿Para qué son legisladores si no van a aprobar nada? Yo he estado muchos años, 12 años en el Congreso. Y nunca se había visto nada así, y antes estuve 6 años en la Secretaría de Gobernación trabajando con el Congreso. Y bueno, hay actitudes de los partidos en el principio que estamos en contra. Claro. Está bien. Y dan su punto de vista. Y vamos a sentarnos y a ver cuáles son tus puntos. No, pues esto, bueno, pues vamos trabajando. Y al final, si hay buena fe, se llega... Por eso se llama parlamento esto, ¿no? Es para que se pueda parlamentar y cambiar punto de vista. Pero aquí ellos dijeron no. No quieren hablar. No va a haber reforma. Y ante esa actitud, pues el presidente de México tiene que buscar soluciones a la gran problemática. ¿Cuál es la gran problemática en estos momentos? Pues lo vimos ayer. Lo estamos viendo anoche, ¿no? Lo estamos viendo en Guanajuato, lo estamos viendo en Zapopan, en Juárez, lo estamos viendo en muchas partes. El tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad, pues ese es un tema de gran trascendencia. Y es muy mezquino que la oposición diga, no vamos a votar nada, ni siquiera cuando se trate de asuntos que son de urgente resolución, porque detrás de esto estaba, bueno, ya el anuncio del presidente López Obrador por dar una reestructuración al tema de las instituciones de la seguridad pública para hacerlas más funcionales, que fueran más eficaces para poder lograrlo en seguridad. No, pues tampoco eso. ¿No? Mencionado varias ocasiones. Hay un libro así de gruesote como ladrillo. para usarlo de almohada. Que escribió André Uriu, que es un francés,
Se llama Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. Se lee muy agradable porque es de un lenguaje muy coloquial. Y él dice, tenemos un problema los constitucionalistas, porque todo el mundo cree que sabe derecho constitucional. ¿Por qué? Porque los términos que se usan, elecciones, voto, parlamento, partidos políticos, congreso, presidente, son conceptos del derecho constitucional y eso hace creer que todo el mundo... No es derecho fiscal, que son términos muy técnicos que nadie entiende, ¿no? Así es. Sino que todo el mundo cree que sabe derecho constitucional. Y eso hace que el presidente de la República haya dicho, pues yo tengo que resolverle a los mexicanos ese tema de la seguridad. Y si hay una moratoria, pues entonces voy a tomar las decisiones con base en las atribuciones que tengo como presidente. Sí, porque hay que recordar que el partido del presidente y sus aliados en el Congreso no tienen la mayoría para poder reformar la Constitución por sí mismos. Ese es lo que subyace debajo de todo. Dijo el presidente, esto, ¿no? o voy a impulsar un decreto o voy a impulsar una reforma a la ley secundaria para que la Guardia Nacional pase a depender de la Secretaría de la Defensa. Se ha armado un escándalo sí, sin análisis. Ha habido mucho eco. Sin análisis. Sí. Ha habido mucho eco en los medios y por varios motivos. Incluso porque dentro de algunos cuadros de la izquierda les ha metido mucho ruido, no de ahora, ¿no? Sino históricamente en nuestro país, el tema de que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones relacionadas con la seguridad pública propiamente, ¿no? Claro, O sea, pues eso viene pues de la izquierda histórica tradicional y ciertamente también con razón, porque en esa época está el 68, está porque el ejército como tal no está hecho para funciones de seguridad pública. Y yo recuerdo, yo era muy joven en San Luis Potosí y recuerdo que llegó el ejército y se apoderó de la ciudad. Mi mamá era simpatizante de Salvador Nava Martínez, quien es el gran gurú de la democracia, y estaba en la reunión del partido y llegó un soldado y le dio Sí, el concepto de derechos humanos en aquel entonces. un culatazo en el estómago. Mi mamá que nada más tenía por estar ahí de metiche, si tú quieres. Y entonces todos esos antecedentes, toda esa historia se las cobras ahora. Claro, no sin mucha reflexión, porque tienes que aprender a hacer un análisis. Vamos a ir a una pausa y regresamos con este tema que apenas empiece, que va a estar muy candente. Muy bueno. Regresamos con el tema de la Guardia Nacional, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para resolver la crisis y ante la amenaza de las oposiciones de que no habría reforma constitucional, aunque fuera buena, pero la van a rechazar, pues dijo, bueno, pues yo tengo algo que hacer, dijo, entonces de eso no se me ocurre, sino tengo dentro de mis atribuciones o crear un decreto para a través de un reglamento hacer el cambio o bien proponer una iniciativa al Congreso donde tengo la mayoría suficiente para cambiar. Una iniciativa de ley, de ley, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó? Yo tengo un grupo de WhatsApp, Alfredo, que me pusieron unos amigos, pues, más de 100 columnistas de todo el país. No he encontrado una sola nota, un solo comentario que esté a favor. Pero todos sin reflexión. Claro, es que hay dos, me parece que aquí la discusión, en realidad son dos discusiones distintas. Una es la política, estrictamente,
que está dominada por esta idea de cómo que al ejército otra vez, cómo te vas a llevar a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa, si ahí es para el ejército, quedamos que ahí no debe de estar, el ejército no... Es como, están haciendo una interpretación, a veces porque de buena fe, a veces una interpretación sesgada, de decir, no, pues ya va a ser otra vez el ejército, Sí, el que haga estas funciones, ¿no? Pero, a ver, ahorita vamos a llegar a ese tema, pero quiero leer lo que dijo Jesús Zambrano. Usted seguramente sabe, o si no, se lo digo ahorita. Jesús Zambrano es el dirigente nacional del PRD, que aunque si bien es cierto ya es un partido que tiene como el 4 o 3% nacional, pues de todos modos tiene presencia y sobre todo cuando dices cosas escandalosas, pues los medios de comunicación... Y lo siguen cubriendo los medios siguen nacionales, cubriendo, ¿no? ¿no? Mucho. Bueno, dijo Jesús Zambrano recientemente, dijo, decretar el paso de la Guardia Nacional a la Sedena sin modificar la Constitución huele a golpe de Estado. Y es un vil atraco a la propia Constitución. Así podría decidir que puede reelegirse en 2024. Militarista sin escrúpulos. Qué terrible declaración de un... Pues esa es una de las interpretaciones de mala fe, ¿no? Qué terrible declaración. ¿Qué es un golpe de Estado, Alfredo? Pues es el que uno de los poderes haga anulatorio a los otros dos o a alguno de los otros dos. Tradicionalmente es cuando las Fuerzas Armadas, que generalmente están dentro del Poder Ejecutivo, se encargan de echar del poder, o sea, de tomar el poder por las armas, ¿no? A cualquiera, es decir, es un acto ilegal. Sí, claro. ¿No? En principio. Es un rompimiento del orden institucional. Es un acto ilegal, en principio. En la mayoría de los casos, violento. Sí, en uno de los casos violentos. Y en la mayoría de los casos, con la intervención de fuerzas militares, no necesariamente, pero el ejército. Ese es un golpe de Estado. ¿De dónde se puede hablar que decir? No tiene nada que ver con lo que está proponiendo el presidente. El presidente tiene las atribuciones constitucionales de hacer reglamentos o de proponer iniciativas de ley y ver que el Congreso eso es seguir ejerciendo lo que te dice la Constitución. Pero el otro tema, Alfredo, la Guardia Nacional desde que surge es militar. Sí. Y aquí es donde luego se les olvida a estos personajes cómo es que fue transparente cuando se fundó la Guardia Nacional que el presidente dijo, a ver, si la idea es cuidar los derechos humanos, es decir, que sean en realidad fuerzas policíacas más que castrenses, más que militares, y la idea es hacerlo rápido y de una manera eficaz, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es que dentro del ejército existe la policía militar, que son policías. Con policías que saben cómo aplicar los cuerpos normativos, en ese caso para el ejército, porque tampoco es que el ejército no tiene leyes, ¿no? Bueno, esos miembros de la policía militar, de ahí se va a empezar a sacar a los primeros efectivos, porque tienen experiencia en aplicar la ley. Pero tampoco es nuevo, tampoco crees que es una novedad del presidente López Obrador. A mí me tocó, siendo senador en 1998, crear la Policía Federal. La creamos en 1998-99. El presidente Cedillo, sí. No había gente. No, exactamente. Tardaron como 2 o 3 años. Tuvimos que pedirle al ejército 10,000 elementos de la policía militar para que fueran la base. Entonces, señores, tenemos que empezar a discutir con realidades. No, yo sí he escuchado, dentro del debate, sí, gente sensata que dice, bueno, a ver, está bien que haya ahí algunos temores productos del pasado, pero como están las cosas en el país, es lo más sensato. Claro que es lo más sensato. Es lo más sensato el que pase a la Secretaría de Defensa, que te vamos a platicar qué implicaciones tiene eso. Pero ahorita vamos a ver cómo jurídicamente está correcto el presidente. Ahorita la Guardia Nacional cuenta más o menos con 110,000 elementos en todo el país. O sea, casi 3 veces más que los que tenía la Policía Federal. Y se han empezado a crear cuarteles en todo el país porque no existían. Yo he participado en los grupos de seguridad desde las 7 de la mañana, ¿no? Y siempre he encontrado así como que un medio enfrentamiento institucional entre el que representa la Guardia Nacional y el Ejército. Es decir, no se subordinan, o sea, entre ellos hay una media pugna. ¿De dónde viene la Guardia Nacional?
Es un elemento que surge también de la Constitución norteamericana, es decir, sí, claro. la Constitución norteamericana tiene esto de la Guardia Nacional. Existe hasta la fecha subsiste. Son los soldados de fin de semana, son los ciudadanos que están en reserva. Que sí, que tienen una instrucción militar, que están en reserva. Y que entre reserva. Semanas son ciudadanos que se dedican a otras cosas. Y que en el caso de emergencia los convocan. En México existe desde 1821, sí, es muy famoso porque la Guardia Nacional pues interviene en la batalla del 5 de mayo en Puebla y ahí vemos pues que siempre salen ahí en el desfile estos indígenas. Los Zacapuaxtla. El Zacapuaxtla, Zacapuaxtla de Puebla. Bueno, pues son miembros de la Guardia Nacional. Entonces el presidente, con base en eso, pues para mostrar una novedad y una nueva aportación, dice, vamos a hacer la Guardia Nacional en México. El nombre es lo de menos. Ajá. Sí, pero dice, hay que hacer una policía eficaz, ¿no? La definición es una policía nacional. Policía nacional. Punto. Exactamente. ¿No? Que muchos son militares, pues eso no tiene nada que ver. Habrá de todo, ¿no? Y esa iniciativa la aceptaron los diputados y los senadores, y así se crea Y se incluyó en la Constitución incluso la existencia de este cuerpo, ¿no? Y en las leyes, ¿no? ¿Y de dónde se incorporó? En ese momento, dijeron en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y yo pregunto, ¿realmente en estos momentos la Secretaría de Seguridad Pública determina lo que hace la Guardia Nacional? Pues es que es un cuerpo tan numeroso que tiene, creo que hasta más efectivos que el ejército. 210,000. No sé cuántos por ahí tiene el debe haber ejército. más o menos ahí. El concepto del ejército pues es como otro. 200,000 debe haber. No se sabe. Pero es un cuerpo muy numeroso y que está actuando en el día con día en este esfuerzo por pacificar el país, ¿no? A mí, aunque se enojen muchos, pero me parece que es lo más sensato que pase la Guardia Nacional a depender de la Secretaría de la Defensa, no del Ejército, no es lo mismo. Ahora voy para allá en ese tema. Exacto. Vamos a ese tema porque ese es un tema, es una discusión constitucional, pero que vamos a iniciar con ella regresando porque ya aquí me están diciendo que vamos a la pausa. Para empezar este debate, Alfredo, yo quisiera dejar perfectamente claro que la Guardia Nacional es una policía. Es una policía nacional que depende en estos momentos del Ejecutivo y que la coordina a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Que haya militares en ella. Ya explicamos que es inevitable prácticamente. A ti no te tocó trabajar conmigo en Chiapas, pero yo tenía 5 generales bajo mi mando. Mi director de la Policía Ministerial fue mi amigo malogrado, desgraciadamente muerto por el COVID, el general Juárez. Y teníamos 4 o 5 generales, pero trabajaban bajo la orden de un civil. De un civil, y claro, el hecho de que fueran generales no les daba a ellos ningún poder excepción sobre la policía. Así que yo no le veo eso de mal. Pero vamos a ir a otro tema que me interesa que dejemos claro. En México, amigas y amigos, el poder ejecutivo federal se encuentra reducido a una persona que se llama presidente de los Estados Unidos mexicanos. A diferencia del poder legislativo, que son colectivos y que son senadores y diputados, o el poder judicial, donde hay ministros, magistrados, jueces, en el caso del poder ejecutivo no. Es una persona y se llama presidente de los Estados Unidos mexicanos. Hay un órgano que se llama Administración Pública Federal. Ese órgano, Administración Pública Federal, son auxiliares del presidente, desde el secretario de Estado hasta el empleado de base. Todos
son auxiliares del presidente, no tienen vida propia, no tienen autonomía propia, tienen la función de ayudar, que las atribuciones que tiene el presidente establecidas en la Constitución se ejerzan y se desarrollen a través de estos cuerpos. Es decir, el presidente, para que lo que a él le da la Constitución lo pueda llevar a la práctica, porque es mucho, pues crea la Administración Pública Federal, y en la Administración Pública Federal es centralizada y descentralizada. La centralizada es el consejero jurídico, la oficina del presidente, los secretarios de Estado. Y la descentralizada, pues son un montón de... Paraestatales. Paraestatales y organismos. Descentralizados y desconcentrados. ¿no? Entonces, ese es... Es todo un aparato, toda una maquinaria administrativa que dependen todos del presidente. Ahora te voy a llevar a una reflexión para que nuestros amigos se beneficien de tus enormes conocimientos. Caray, bueno. Dentro de la Administración Pública Federal, de la ley la Ley Orgánica de la Administración Pública, que se creó en el tiempo ahí está regulado todo este aparato administrativo. ¿Dónde está la Secretaría de la Defensa? Bueno, la Secretaría de Defensa está dentro de el Ejército está dentro de la Secretaría. No. Bajo. No, bueno, no. Es bajo. que una cosa es el Ejército y otra cosa es la Secretaría de la Defensa. En la Administración Pública centralizada, junto con la Secretaría de Gobernación, la de Turismo, la de... Se crea la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores, Turismo, Hacienda... Y la Secretaría de la Defensa. Es una más. Es una secretaría, es un órgano auxiliar del presidente. Como si fuera la Secretaría del Trabajo, como si fuera la Secretaría de Turismo. Y si el presidente, dentro del ejercicio de sus atribuciones, quiere que la Guardia Nacional esté en la Secretaría de Seguridad, digo, lo puede hacer, pero si quiere que esté en Relaciones Exteriores, también lo podría hacer. Y eso se rige por acuerdos del presidente. El presidente no tiene que ir al legislativo en principio, o decir, a ver, yo quiero que esta oficina, en lugar de estar abajo de la estructura de tal secretaría, pueda pasar a esta. En principio lo puede hacer y luego ya el Congreso podría modificar, si fuera necesario, la ley orgánica de la Administración Pública. La atribución de crear un reglamento es del presidente. Es del presidente. Exactamente. En el artículo 89, fracción primera, que recuerdo porque lo estudié muy bien, es llevar a su exacta observancia una disposición de la Constitución. Es decir, la facultad de hacer reglamentos es del presidente. Entonces el presidente decide que la Secretaría de Seguridad, que la Guardia Nacional ya no quiere que esté en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es mejor para resolver los temas de la paz, de la inseguridad, que esté en la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? En donde están otros organismos. El Ejército es distinto. Fíjate que el Ejército, la gente no sabe, pero el Ejército es una institución que se organiza y hay un comandante del Ejército. Hay un general, debe ser como de 2 estrellas, que es el comandante del Ejército, y ese es el que está al frente. Sí, tiene toda una estructura en donde hay regiones, zonas militares, y luego está el Estado Mayor, ¿no? Y es una estructura jerárquica, ¿no? Toda la estructura depende del presidente de la República, porque es parte de este aparato institucional que le ayuda al presidente a llevar a cabo sus ley, atribuciones, ¿no? Que se llama la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea. En los artículos del 54 al 58, ahí se dice que es el Ejército. Y ahí están las unidades, las divisiones. Ese es el Ejército. Ese es que está colocado actualmente en una secretaría de estas. Sí, el secretario de la Defensa es el que coordina a nombre del presidente a ese ejército. Y la Fuerza Aérea. Pero el presidente de la República es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas. Por eso recuerdan ustedes que a Felipe Calderón, que le gustaba mucho vestirse de militar, le ponía una gorrita y de 3 estrellas. Era un chancho sí. De 3 estrellas. Sí. ¿Por qué? Porque las 3 estrellas es el máximo grado. Cada estrella habla de una jerarquía en general de división. O general de brigadier, ¿no? Y entonces, ese es de una estrella. Entonces, el presidente es el máximo. Nada más él tiene esa característica. Entonces, él es el jefenato y desarrolla esa atribución a través
de la Secretaría de la La Defensa. Nacional. Pero el hecho de que haya una Guardia Nacional y que él considere que es más efectiva que esté trabajando directamente con el secretario de la Defensa y con el Ejército, ¿no? Lo puede hacer. Lo puede hacer si se lo permite el reglamento, a través del reglamento, y si no, a través de una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pero yo ya revisé la ley, y en la ley en ninguna parte establece la Guardia Nacional. Si la Guardia Nacional tiene su propia ley, ¿no? Y su propia estructura. Eso quiere decir que es una decisión del presidente o del Congreso a solicitud del presidente dónde queremos que esté la Guardia Nacional. Y yo digo, en estos momentos, después de este caos que estamos viviendo, de esta necesidad de seguridad, ¿cuáles son las instituciones más sólidas que tenemos? Sí, pues el Ejército y la Marina, El Ejército, ¿no? la Marina. Es de la Marina. Entonces, ahí es en donde yo sí he escuchado en el debate político, el debate político estrictamente hablando, no el jurídico, que hay quien ha dicho, pues es que el equipo, por ejemplo, administrativamente, el equipo con el que funciona la Guardia Nacional para poder enfrentar al crimen organizado, pues es un equipo de armas de alto poder, y todo eso pues siempre ha sido administrado y ha sido suministrado por un órgano, un ente administrativo que se llama Secretaría de la Defensa Nacional. Pues pongámoslas ahí, porque finalmente el que es como si se estuviera actualmente, yo por eso el presidente lo está proponiendo, estuviera duplicando, ¿no? Es decir, son equipo, adiestramiento y elementos carísimos que le cuestan muchísimo dinero al país. Bueno, ya desde siempre se había hecho en la Secretaría de la Defensa. Cuando se crea la Guardia y se pone abajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues se está duplicando toda esa estructura de suministro, de entrenamiento, de reclutamiento. Y no quiere decir por eso que si pasara la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, se va a confundir con el Ejército. No tiene nada que ver con eso. Claro ¿no? que no. Como no se confunde la Marina Armada tampoco. ¿Por qué? Porque claramente se dice, la ley de Guardia Nacional de la Guardia Nacional dice, es una policía nacional. El entrenamiento es distinto. ¿Y qué es el Ejército? ¿Qué hace el Ejército? Defiende la soberanía y la integridad del nacional territorio. y la seguridad nacional, que son distintas a la seguridad pública, son dos cosas distintas. Una cosa es la seguridad pública, Guardia Nacional, la otra es la seguridad nacional, que es el Ejército. Hay un artículo que se modificó en 1996, que a mí me tocó hacerlo, yo era senador, donde antes de esta reforma, la prevención y las policías nada más eran municipales, ¿no? Seguramente nadie se acuerda. La policía preventiva, la única policía preventiva eran las municipales, ¿no? Las municipales. Pero viene Cedillo y dice, no, pues no, es insuficiente, ¿no? Necesitamos más. Y entonces el artículo 21 dice, se crea, ¿no? La seguridad pública, dice aquel entonces, bien hecho, porque ahorita te voy a decir que dice que lo hicieron con los pies, ¿no? Dice, la seguridad, la seguridad está distribuida en los tres órdenes de gobierno, en la Federación, el Estado y en los municipios. Así decía el artículo. Ahora lo acaban de modificar y dice, la seguridad es una función, ¿no? Ese es un esquema del siglo XIX, ¿no? El tema del funcionalismo, ¿no? Y no lo hizo un abogado, porque si el abogado sabe que lo que la Constitución distribuye son competencias. Entonces el artículo 21 es la función, la seguridad en México es una competencia de la Federación, de los estados y los municipios. Entonces el presidente, ¿no? Tiene la obligación de otorgar garantías y seguridad pública para poder cumplir con el artículo 21 de la Constitución. Y por eso es que se crearon las policías federal preventiva originalmente, por eso, ¿no? la federal preventiva. Y luego los estados replicaron también policías estatales preventivas. Así ¿no? es, que no había como mucha lógica en eso, pero lo hicieron, ¿no? Lo hicieron. Y entonces la seguridad pública es federal, estatal y municipal. El presidente de la República tiene la obligación de darnos seguridad federal a todos los ciudadanos. Y el presidente, en su estrategia, porque esto lo vino diciendo desde la campaña, dijo, voy a crear un nuevo órgano y voy a crear la Guardia Nacional, que todo el mundo decía,
este candidato, la Guardia Nacional. Sí, eso dijo desde candidato el presidente y lo cumplió. Tenemos un órgano que es una Policía Nacional de 110,000 hombres que está en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que ahora por necesidades de la violencia, del aumento de la delincuencia, de la falta de respeto de la delincuencia, del reto que le hacen al Estado, es necesario pasar la Guardia Nacional a que dependa del Secretario de la Defensa, que el Secretario de la Defensa es un órgano administrativo del presidente. El Secretario de la Defensa, por más general que sea, es un empleado subordinado del presidente de la República, ¿no? Y lo puede mover y remover libremente. Libremente. Sin preguntarle a nadie, ¿no? Entonces, pues eso tenemos que dejar claro. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no está violando ni quiere violar la Constitución. Simplemente quiere cumplir con los mexicanos, otorgarles unas con esa promesa de campaña, ¿no? Mejores instituciones, más seguridad. Eficaces, ¿no? Pero pues este tema que tú y yo lo entendemos así como que... Sí, pero en los medios se ha distorsionado, ¿no? Porque no han entrado mala al fe, análisis, ¿no? por eso dije- Bueno, y no han entrado por pereza y mala fe, ¿no? Porque es muy fácil Y decir... también por ignorancia, por eso te Pues sí. dije que André Uriu dice que todo el mundo cree que sabe derecho constitucional, pero no. Pues muy poca gente sabe que el presidente en México es unipersonal, es decir, que el Ejecutivo es unipersonal. Se deposita en una sola persona. Sí, Y que él crea una estructura administrativa para que lo ayuden a él. O sea, somos empleados. Yo como secretario general de gobierno era empleado del gobernador, si tú quieres, de Angora, era gatuno, pero como toda la estructura que funcionábamos en la secretaría, pero la Secretaría al final de de cuentas Gobierno. era un auxiliar. Un auxiliar. El secretario de Gobernación es un auxiliar del presidente. Sí. Aquí la mala fe entre el análisis constitucional y la discusión política es decir, no, si el presidente lo quiere cambiar, tiene que cambiar la Constitución y como no le queremos dar oportunidad de cambiarla, pues se amuela, así que se quede y que al país siga inmerso en y problemas, hay otra ¿no? cosa también que está Que es como mezquindad, en ¿no? su mente muy torpe, muy limitada. Dice, no, es que si el presidente toma esa decisión, ¿no? Quiere decir entonces que va a intentar reelegirse en el 2024 y entonces lo va a hacer violando la Constitución porque va a demostrar que lo puede hacer. Si ahorita no respeta la Constitución y para eso... Tampoco va a respetar que son 6 años los Tampoco va a que dura su periodo. Esa es la tontería. ¿no? Sí, y mientras, pues, que las instituciones, pues, ahí que estén con estas carencias y no pasa nada. No, pues, esa es la parte donde yo creo que sí hay mezquindad, ¿no? O sea, estamos viendo, bueno, nada menos lo de anoche aquí en Tijuana nos dejó claro que tiene que seguirse... Tijuana y en todo el estado. En todo el estado y en otros estados. Se tiene que seguir actualizando todo este diseño institucional para que sea más eficaz, ¿no? Obviamente tenemos que hacer una reflexión porque lo que está pasando implica un nuevo reto. Claro, porque no se había visto, yo creo, y no sé, a ver si recuerdas, Tomás, pero yo no recuerdo así un reto frontal a las instituciones del Estado. Y no me refiero al Estado de Baja California, al Estado mexicano. Sí, es al Estado mexicano. O sea, yo no había visto Baja así. California, pues Si se quiere, bueno, se incendiaron unos vehículos y afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar, pero fue un reto, ¿no? Y se sembró el caos. Sacan ¿no? un boletín que dice: determinamos que haya toque de queda a partir de las 10 de la noche, ¿no? Entonces, yo no me recuerdo que hubiera visto así. Así sea con todo este ingrediente de histriónico, ¿no? Que lo hacen así como de las películas, de ahora van a ver, no sé qué. Pero yo no recuerdo que hubiera sido un reto, eso les ¿no? afecta a ellos. Pues sí, porque la población, ¿no? No, la población a fuerza respalda a... Claro, y las cada vez está instituciones. más consciente de que tenemos que estar Y unificados. además, ¿no? pues el Estado tiene que tener una respuesta y normalmente va a ser una respuesta dura, ¿no? Los mafiosos del tiempo del Padrino y eso, lo que hacían era
que ni se den cuenta Sí. que existimos. Claro, por eso digo que esto es distinto, es un reto, digo, toda la proporción guardada en un lugar en el que sí cobró otras dimensiones, fue en Colombia en la época de Pablo Escobar. Sí, Esto de que retan al Estado, ¿no? O sea, vamos a ver, yo tengo más fuerza que tú, o por lo menos estoy dispuesto a disputarte quién es la fuerza Sí, ese es el ejemplo más en la claro, sociedad. Escobar. Pablo Escobar. Y ese sí. ¿no? De hecho, lo que estamos viendo aquí es una especie de terrorismo. Sí, Es sí. porque lo que está impactando es... en Están la sembrando el confianza. terror, ¿no? El terror, la Esta idea del confianza. miedo en la El gente. miedo, no lo voy a salgan, salir. no salgan, cierren las... Por eso No hay anoche... transporte. Exactamente. Anoche que yo vi eso dije, bueno, ¿hasta dónde se está haciendo algo correcto? Porque yo entiendo que hay que proteger vidas humanas, pero pues se les está siguiendo el juego, ¿no? A toda esta estrategia de sembrar miedo y decir aquí todo se paraliza. Sí, bueno, Pero, pues, faltó conducción, porque pues de repente ahí que los Calimax cierran todas sus tiendas. Evidentemente que sí tuvo que haber habido un despliegue, como seguramente lo hubo, de la policía, de la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales, pero no estoy seguro que esto de haberse replegado fue no lo creo. más... En la mañana nos habló una persona, me guardo su nombre, y me dijo, oiga, se cancelan todas las consultas en este hospital, solamente va a haber emergencias, se cancelaron todas las consultas, el transporte público no está... Y voy a decir algo políticamente incorrecto, pero en el trayecto para acá se veía tan agradable la ciudad y tan tranquila, pues porque no hay tráfico, porque mucha gente siguió No, y sí hay esto, ¿no? taxis, ¿eh? Y algunos que dicen, no, pues quiere decir que ahorita va a haber chamba, y entonces hay muchos taxistas que están Sí, haciendo su agosto. están haciendo su agosto. Pero bueno, este es un tema que esperamos que sea transitorio. Pero está bien que se debata y que se debata con Y sensatez. quiero concluir, Alfredo. Pasar la Guardia Nacional a que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional no es anticonstitucional. Eso quiero que quede bien claro. No sé cuál sea tu Lo que pasa es que yo también pienso, en principio, que no es inconstitucional, pienso que es lo más sensato y que es lo que procede a hacerse en estos momentos. ¿Hay algún fraseo en la Constitución que puede sugerir que haya un debate dentro de la Corte si este tema llega a la Corte? Y va a ser interesante ver cómo se resuelve. Pero no olvidemos que, bueno, para disipar cualquier dejo de duda, pues el presidente estaba dispuesto a hacer en principio, una reforma hasta constitucional, pero bueno, con esta actitud de la oposición, no, aquí no vamos a aprobar nada. Oye, pero estamos hablando de la seguridad pública del país. No me importa, aquí no vamos a aprobar. No, bueno. y yo no vería bien, yo desde mi punto de vista muy personal, Amaro Rodríguez Lozano, llevar este tema a la Constitución. Porque claro. si no, después se me va a dificultar. Porque luego la Constitución van a estar, tendrías que poner todo en cada secretaría, ¿no? Y eso no es, la Constitución no es para eso. Sí, de hecho hay un abuso, ¿no? Sí. Hay un abuso de usar la Constitución para todo y reforma constitucional. No, la Constitución no es para eso. Pero esa es materia de un debate muy extenso también, del ¿verdad? artículo 29 constitucional, ¿cuántas veces se ha reformado para decir lo que ya decía? ¿No? En fin, pues una vez, amigas y amigos, concluimos. El presidente tiene todas las atribuciones constitucionales para, o bien a través de un decreto, si el reglamento se lo permite, cambiar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, no al Ejército, a la Secretaría de Defensa, que es un órgano administrativo auxiliar de él, o bien a través de la reforma de la Ley Orgánica Federal, mediante una iniciativa ante el Congreso de la Unión, que se aprobará por mayoría simple. Esa es la realidad, y es total y absolutamente constitucional esa atribución del presidente. Amigos, amigas, ya nos vamos otra vez. La semana que entra les platicaré cómo me va a ir mañana, que voy a comparecer, el lunes, perdón, que voy a comparecer ante la audiencia que me convocó el juez. Pero eso ya será motivo de la próxima reunión. Gracias, Alfredo. Al contrario, nos vemos la semana que entra.